con el doctor Jorge Gabriel Vázquez Arenas, quien tiene un doctorado en Ingeniería Química por la Universidad de Waterloo, Canadá, 2007-2011, postdoctorante y posteriormente ingeniero en línea en Laboratorio de Integración Eléctrica y Control de General Motors de Warren, MI USA, 2011-2012. Profesor investigador visitante de 2012 a 2015 en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Cátedra CONACYT en el periodo 2016 a 2021. Profesor titular C de tiempo indefinido adscrito al CMP más LIPN desde 2021. Receptor de la Ontario Graduate Scholarship, OGS, por la investigación destacada dentro de los estudios de PhD en Ontario, Canadá. Receptor del Erasmus Mundus Scholarship 2017, European Community en materiales para la conversión de energía y almacenamiento, en Amiens, Francia. SN2 CONACYT nivel 3, una patente concedida y 4 en trámite. Ha publicado 140 artículos científicos en revistas indexadas de alto impacto, un libro, 6 capítulos del libro, más de 150 memorias en extenso en congresos nacionales e internacionales de alta difusión. Editor asociado a la revista Energy Exploration and Exploitation. Editor por invitación de un special issue en la revista Electroquímica Acta. Más de 3.300 citas en los trabajos publicados. Asesoría de 10 estudiantes de doctorado titulados, 15 de maestría y 6 de licenciatura. Ha gestionado como responsable técnico 7 proyectos CONACYT, uno con el US Army en colaboración con la UNAP de Chile, 6 con la industria y 4 internos del CPPN, en materia de almacenamiento y conversión de energía y tratamiento de aguas residuales. Fundador y miembro activo del Laboratorio Nacional CONACYT en Tecnologías de Hidrógeno, Plan H2. Bienvenido sea Dr. Gabriel Vázquez Arenas. Adelante. Ok, antes que nada, muchas gracias por la invitación para poder presentar este tema que hoy en día está cobrando bastante relevancia por toda la situación que ha habido a nivel global con los combustibles fósiles, particularmente, bueno, todos estos combustibles que se utilizan para el sistema de transporte, como es gasolina, diésel, turbocina. Y bueno, me gustaría dar un enfoque de qué es lo que se está proyectando hoy en día para reemplazar esa matriz energética de combustibles no renovables con algo que a futuro tiene que ser mucho más sustentable en términos de la parte económica, la eficiencia y el impacto que tiene al medio ambiente. Todo esto dentro de un enfoque de investigación y desarrollo tecnológico, a pesar de que la plática es meramente difusiva, sí me gustaría puntualizar por ahí algunas cuestiones que son de relevancia para, sobre todo, entender desde un ámbito científico lo que son las aplicaciones que se están desarrollando y por qué se están desarrollando en base a todo ese quehacer científico. Ok, y bueno, es un placer estar con ustedes. Y bueno, me gustaría ir rápido a través de estas 3 primeras diapositivas, que es lo que es la relevancia actual del hidrógeno. En términos de todos los problemas, dando cuenta, se ha acelerado mucho el hidrógeno, como veremos más adelante en lo que es el contexto histórico, pues ya lleva más de 5 siglos desde su descubrimiento, pero en los últimos, pues básicamente en las últimas décadas se ha acelerado mucho lo que es su aplicación o lo que es su producción y buscar aplicaciones que particularmente en el campo de la energía tengan una gran relevancia por la problemática que ha habido por los combustibles fósiles. ¿Ok? Eso es básicamente lo que ha acelerado. Ha habido impactos de manera global como lo que es el cambio climático, particularmente, perdón, que bueno, voy a mencionar algunas cuestiones muy, muy rápidas de lo más relevante. Anualmente genera sobre todo 1.600 muertes
por la cuestión del desplazamiento que hay por ondas de calor, por lo que son incendios. Veíamos en California recientemente un incendio bastante fuerte que dejó una gran cantidad de pérdidas, no solamente humanas, sino una gran cantidad también de pérdidas de infraestructura, etcétera. Y bueno, todo eso es resultado del cambio climático generado por la acumulación, sobre todo, de gases de efecto invernadero, particularmente el CO2, metano, algunos gases derivados de nitrógeno, azufre, etcétera. Y bueno, esa es una problemática real que ya estamos viviendo. También toda esta cuestión de la acidificación del océano es importante. Aquí la cuestión es, el océano era un capturador de CO2 previamente y al acidificar se ha perdido esa capacidad. Entonces, estamos teniendo ese desbalance en la cantidad de que se está acumulando de gases de efecto invernadero debido a, bueno, ese cambio climático. Está eso conectado. También ha habido fenómenos como lo que son cuestiones de las sequías, 35 millones de personas a nivel mundial, incluso esta estadística es de hace 2 años, sequías, inundaciones, un cambio también brusco, pues su nombre lo dice, climático, donde zonas típicamente que no eran tan cálidas empiezan a ser bastante cálidas y empieza también a haber un desbalance en lo que son sobre todo las temporadas que definen la temperatura a nivel global de la Tierra, ¿no? Eso, digamos, es lo más importante de resaltar con todas estas amenazas que tiene el cambio climático a la salud humana, a lo que son, por ejemplo, también a todo lo que es actividades agrícolas, también a lo que es la biodiversidad. Y bueno, o algo también importante que vale la pena resaltar es la disminución de manera global del oxígeno en todo lo que es la Tierra. Entonces, ese desplazamiento que están generando hoy en día los gases de efecto invernadero está impactando que, pues, este gas que es indispensable para los procesos de respiración de la mayor parte de los seres vivos, pues esté comprometiendo debido a una disminución bastante significativa. ¿Okay? Entonces, es necesario buscar una alternativa que no genere toda esa problemática, ¿no? Y bueno, aquí entra el contexto del hidrógeno. Voy a ir explicando poco a poco durante las diapositivas subsecuentes por qué el hidrógeno se ha posicionado y sobre todo hacer una comparación, por ejemplo, contra la cuestión de los biocombustibles, la cuestión hoy en día también bastante fuerte de la electrificación, sobre todo conectada con el almacenamiento de energía en baterías supercapacitores. Y bueno, como el contexto nos lleva a concluir que la parte que se ha analizado desde un aspecto científico, el hidrógeno es el que posee mejores propiedades, características para poder hacer este reemplazo de los combustibles fósiles. Y bueno, esta es una cuestión ahí también de relevancia para ubicar que desde 1520 hay literalmente, bueno, fue el descubrimiento del hidrógeno como un átomo elemental. Tiene una ventaja también, voy a empezar a mencionarlo, el hecho de que sea una molécula tan simple, el hidrógeno, formada por literalmente 2 átomos de H que, bueno, son bastante simples en su estructura. Eso hace que tanto el proceso de producción como algunas de las propiedades que van a mencionar más adelante, pues sean bastante fáciles de procesar durante su transformación para generar energía, ¿no? Eso es lo que podemos decir. Y bueno, viene esta primera observación ahí en 1520. De ahí, bueno, hay como que un proceso un poco lento durante 3 siglos para tener un desarrollo que fue un avance significativo, perdón, en términos de llevar a cabo la producción de hidrógeno mediante una, celda que hoy en día se conoce como celda de Danner, a partir de agua, y ahí es donde se reconoce que el agua puede descomponerse electrolíticamente en hidrógeno y oxígeno, ¿no? Que es también... Disculpe la interrupción, es que no estamos viendo sus diapositivas, las está cambiando. Sí, Seguimos viendo la primera. a ver. Sí. Sí. Sí, una disculpa. A ver. Sí, no se preocupe.
Ok, ya se ve, en este caso, que es la diapositiva 3. Sí, ya se está viendo. Ah, ok. Muchas gracias. Y bueno, esta celda de Daniel, nuevamente es un avance significativo para, como les decía, aplicaciones que requieran hoy en día oxígeno e hidrógeno. Particularmente las de oxígeno fueron, pues, hace un par de años con la pandemia, bastante importantes o relevantes para todos estos equipos de oxigenación artificial. Y bueno, es el mismo sistema, ¿no? Que a final de cuentas se utiliza. Y bueno, hubo otros desarrollos también dentro del contexto histórico, no voy a mencionar, que fueron hasta 1900. Propiamente uno de los importantes, sobre todo que resaltó no solamente el hidrógeno como un vector energético o como, perdón, una fuente a partir de la cual se puede acumular energía, sino también ver al hidrógeno como parte indispensable de la industria química, petroquímica y muchas aplicaciones. En este caso hablo del proceso de Bochhaber, que literalmente es una mezcla entre nitrógeno e hidrógeno para generar amoníaco, y es hoy en día la base de los fertilizantes y fue lo que permitió a partir de 1900 incrementar considerablemente la cantidad de alimentos que se generaba. ¿Ok? Entonces, bueno, eso también vale la pena resaltarlo. El proceso hoy en día también de menor costo para producir hidrógeno es a partir del reformado con vapor, perdón, de metano, que es el que se sitúa aquí en 1928. Y ese es también un aspecto muy relevante que más adelante voy a mencionar, incluso comparar en términos de su eficiencia energética y su costo de producción. Posteriormente, ya hasta lo que fue 1965, en la época de 1966, se generó el primer automóvil. Esto sí fue como un prototipo que se hizo en General Motors porque no llegó hasta la comercialización. Perdón. Y bueno, vale la pena resaltar que aquí fue donde se empezó a hacer esa conexión entre el motor eléctrico o un tren eléctrico de potencia con lo que es la celda de combustible. De ahí hubo desarrollos que fueron bastante costosos, que se aplicaron, por ejemplo, a celdas de combustible para lo que es la industria aeroespacial. También por ahí hubo una planta solar de producción de hidrógeno que se generó alrededor de 1990. Y posteriormente, bueno, ya a partir del 2000 fue, digamos que el boom cuando se empezó a identificar sobre todo de que pues, los combustibles fósiles, la reserva sobre todo y el consumo no correspondían con lo que es el crecimiento a nivel mundial de la población. Entonces eso aceleraba que se utilizaran mayor cantidad digamos, de energéticos y por lo tanto, por las estimaciones que tenían del petróleo a reserva de los nuevos yacimientos iban a estar bastante comprometidos, pues incluso ni siquiera al 2050, a lo que era el 2030, 2035. Y ahí fue donde se aceleró tanto el desarrollo de las baterías, sobre todo de ion litio, como la parte de hidrógeno aplicada a lo que es, sobre todo al desarrollo de aplicaciones eléctricas de alta potencia y alta densidad de energía, ya que al menos las baterías sí se contemplaban en aplicaciones portables que demandaban muy baja potencia. ¿Okay? Y bueno, viene por ahí un desarrollo bastante sobresaliente por ahí de 2021, 2020, que fue ya el Toyota Mirai, desarrollado por esta compañía japonesa, donde ya se comercializa lo que es un automóvil funcional con celdas de combustible. ¿Ok? Y bueno, Disculpe que posteriormente. lo interrumpa de nuevo, es que otra vez no se ve la diapositiva 4, solo vemos la 3, nos quedamos en la 3. Yo creo que es un problema por ahí de cómo está configurada la cuenta, porque, eh, o sea, lo estoy literalmente compartiendo así directo toda la ventana y en sí no, o sea, me cuesta un poco de trabajo. Ahí voy a tener la presentación. Localizarla porque la ventana me sale incluso incompleta. A ver, pues la otra es si compartimos pantalla completa. Vamos a ver si aquí funciona.
No me deja incluso compartir la pantalla completa. A ver. A ver, yo creo que hacemos primero la prueba de ver si pasa. A ver, ¿ahí se actualizó a la siguiente? Sí. Ok. Bueno, entonces ahí como por ventanas no se puede compartir. Ok. Y bueno, ya a partir de, sobre todo el 2021-2022, se empezó a desarrollar ya no solamente la producción de hidrógeno con corriente eléctrica, sino directamente con radiación solar, que son todas las aplicaciones de la parte de fotocatálisis y fotoelectrocatálisis, que también cubriré en la última parte de la presentación. ¿Ok? Y bueno, justo, ¿cuál es la relevancia que ha hecho que el hidrógeno, digamos, esto sí tiene mucho que ver con las propiedades y con aspectos termodinámicos de evaluar, en pocas palabras, sin necesidad del desarrollo de una aplicación, perdón, únicamente con la energía potencial que pueda tener una molécula de hidrógeno, ¿por qué pudiera reemplazar a los combustibles fósiles? Y el principal es, a final de cuentas, su alta densidad de energía, que está muy conectada con esto, con el hecho que les comentaba de que al ser un átomo bastante simple, o sea, es una molécula de las más simples, se genera a partir del protón, que es la molécula más pequeña a nivel elemental. Entonces, al ser un átomo bastante pequeño, es ligero en peso y formando un gas que puede ser muy fácilmente aprovechado o transformado en la reacción. Esta característica es importante porque también define la densidad de energía. La densidad de energía literalmente nos habla de cuánta energía se puede suministrar en un periodo largo de tiempo, y por eso típicamente se mide en kilowatts hora, puede ser por gravimetría, por kilogramo o por volumen en litros o metros cúbicos. Entonces, la densidad de energía es esto, digamos, por kilogramo, un átomo de hidrógeno o una molécula de hidrógeno literalmente almacena 4 veces más energía que lo que sería el equivalente para una molécula de diésel. Entonces tenemos ya desde este punto de vista que la molécula de hidrógeno va a almacenar mayor cantidad de energía y por lo tanto no voy a requerir tanto peso en el vehículo o tanto volumen, que es uno de los problemas principales que hoy tienen en día las baterías, sobre todo que le llaman de inserción, litio, calcio, las de mayor capacidad energética, las de mayor densidad de energía, sodio, etcétera, etcétera, que son bastante pesadas debido a que tienen una muy baja densidad de energía. Entonces, ese es el primero. El segundo, hay una estigmatización bastante fuerte con respecto a lo que es la molécula de hidrógeno, sobre todo creada por este evento del Hindenburg, donde, bueno, hubo una liberación masiva, es una cantidad muy, muy fuerte de hidrógeno, que tuvo una fuente bastante grande de ignición, porque no se puede prender el hidrógeno tan fácilmente, y bueno, por eso me estoy refiriendo al punto 2, que literalmente su punto de ignición es 70 grados centígrados, mucho más alto que el de la gasolina. Entonces, para generar literalmente que haya una combustión del hidrógeno se requiere una temperatura y por lo tanto un calor mayor que el de la gasolina. Entonces, sí, el hecho de hacer una explosión con hidrógeno, a pesar de que sí va a generar posteriormente una cantidad de liberación de energía importante, no es fácilmente prenderlo, y también tiene que ver con la estructura molecular del hidrógeno. Es decir, al ser la molécula de hidrógeno, un gas ligero, eso va a hacer que pues, se pueda escapar fácilmente y lo pueda desplazar o dispersar muy rápidamente el aire. Entonces, eso también es importante mencionar. Va a impactar también una propiedad muy importante, que no es fácil almacenar hidrógeno, por lo mismo, debido a que tiene una alta fugacidad o una alta facilidad de escape, sobre todo de los contenedores donde se almacena. Ok. Otra característica importante es de que, a diferencia de todo lo que son los combustibles fósiles, normalmente si nos situamos desde los más simples hasta los más complejos,
perdón, propano, butano, etcétera, hasta cuestiones de gasolina con alto octanaje, turbocina, etcétera, todos al tener una molécula de carbono y al llevar a cabo el proceso de combustión que se realiza en el motor, va a generar moléculas de CO2, que regresamos a la misma situación de pues, los gases de efecto invernadero. Al quemar hidrógeno, virtualmente no hay ningún producto o subproducto de CO2 o de base de carbono, de azufre o de nitrógeno. Simplemente se produce agua y hasta cierto punto liberación de calor. Bueno, hay otras propiedades por ahí interesantes que, bueno, solamente las menciono aquí dentro del esquema, pero bueno, no tienen tanta relevancia con respecto a lo que es la definición del hidrógeno como lo que sería, en este caso, un vector energético. ¿Y qué es un vector energético? Perdón. Un vector energético, como su nombre lo dice, va a ser a final de cuentas una molécula, una especie o algún sistema que permita literalmente capturar o almacenar energía para posteriormente utilizarla en otra aplicación. ¿Qué es lo que sucede aquí donde, y una disculpa, la verdad que varias, o más bien casi la mayoría de las diapositivas no están traducidas, pero bueno, como entrada tenemos lo que son fuentes renovables, sobre todo de energía, bueno, por excepción de esta del grid, que puede ser termoeléctrica o otro tipo de generación con una huella de carbono importante, pero bueno, considerando que tengamos energía eólica, energía solar, energía mareomotriz, etcétera, etcétera, energías renovables, esta es la fuente primaria de generación de energía. Es la que a final de cuentas va a transformar la energía para tenerla disponible. Toda esta energía, se va a capturar en lo que son los sistemas, en este caso los ventiladores, los aerofans, etcétera, los sistemas fotovoltaicos, los sistemas también de captura de energía de otro tipo o colección, y toda esa energía, sobre todo energía que se produce de manera intermitente, se va a almacenar, se puede almacenar de manera directa como nosotros conocemos, inyectando esto a una batería, o bien se puede inyectar a lo que es un supercapacitor también. Y una de las formas, digamos, que se ha planteado es también hacer el almacenamiento de esta energía que se generó renovable en hidrógeno. Para eso se va a requerir una reacción. Entonces yo voy a suministrar energía eléctrica, más adelante también voy a explicar un poco los sistemas, y esa energía eléctrica yo la voy a transformar mediante una reacción química o electroquímica o combinación hacia lo que es una molécula de hidrógeno. Pero ¿qué es lo que estoy obteniendo? Perdón, ¿de qué reactivo estoy partiendo? Típicamente de agua de diferentes tipos, puede ser agua limpia, puede ser agua residual, etcétera. Y entonces agua que no es un vector energético porque no tiene la capacidad para almacenar energía, quizás un poco de calor, esa molécula de agua la voy a transformar yo a hidrógeno y va a almacenar esa energía. Ahora, ¿dónde quedó? El proceso de reducción del agua hace que la carga, que es el flujo de electrones, al introducirse en la molécula de agua, quede contenido esos electrones o la carga para formar hidrógeno que ya contiene esa carga. Digamos que es una versión un poquito más avanzada, se llama por eso conversión de energía, el hecho de generar la molécula de hidrógeno a partir de esta energía. Y ahí va a quedar almacenada la energía. Entonces, toda esta transmisión que se lleva a cabo de la energía requiere un flujo vectorial de la parte energética. Y posteriormente ya lo voy a poder yo utilizar para mover o desarrollar alguna aplicación. Puedo también almacenarlo en un tanque de hidrógeno y, bueno, utilizarlo incluso días o meses después. O suministrarlo incluso directamente hacia un sistema de corriente eléctrica. ¿Ok? Dentro de las aplicaciones, otras aplicaciones diversas que se han proyectado para, sobre todo, descarbonizar toda la que es la matriz energética que hoy en día utilizan la mayor parte de los países para diversas aplicaciones, es justo ya se generó todo este flujo vectorial para la transformación o conversión de energía. Y bueno, principalmente hoy se proyecta que se utilice para la industria de el transporte particular. Ya también empiezan a desarrollarse aplicaciones para lo que son barcos movidos por hidrógeno, trenes, etcétera, para generar también
lo que son combustibles sintéticos, el proceso de hidrogenación en la parte petroquímica y de refinación del petróleo es muy importante para hacer transformación también de biomasa hacia la parte energética, generación de amoníaco para producción de fertilizantes, ya lo mencioné, refinamiento también de metales en la industria metalúrgica, hay otros usos en la parte química y también lo que es el calentamiento, ¿ok? Entonces todo eso trata de reemplazar de que aquí ya no se queme ningún combustible fósil no renovable, sino hidrógeno para evitar que se acumule más CO2 en la atmósfera. Bueno, aquí hay una parte de la cadena un poquito más compleja industrial de lo que es el uso de hidrógeno. Sobre todo, lo que me gustaría resaltar es que el almacenamiento de hidrógeno, bueno, la forma de producción primaria es todo este tipo de energía renovable, incluso puede ser también energía nuclear. Ahorita vamos a ver la clasificación de el hidrógeno de acuerdo a su método de producción, pero el almacenamiento es particular que no necesariamente se almacena como si fuera un gas, por lo que les comentaba de la fugacidad. Si yo lo almaceno como si fuera un gas, literalmente no me va a tardar más de 2-3 meses y el tanque se va a vaciar. A pesar de que yo tenga una válvula cerrada, tenga ahí un sistema de seguridad también que me bloquee la salida del gas, a pesar de todo eso se va a perder. Entonces, bueno, se han desarrollado sobre todo 4 tecnologías de manera generalizada para almacenar el hidrógeno. El primero es a través de su transformación del hidrógeno hacia un hidruro metálico. Esto es lo que hoy en día se trata sobre todo de impulsar para vehículos que utilizan celdas de combustible, debido a que, bueno, pues uno no quiere perder literalmente nada del combustible que está uno suministrando en el almacenamiento. Otra forma es almacenarlo a través de líquidos orgánicos, es decir, puedo transformar yo, por ejemplo, el hidrógeno hacia una especie de amonio o hacia algún otro derivado que también contenga nitrógeno, transformo la molécula de hidrógeno, la incorporo en la parte líquida y bueno, ahí también se puede almacenar. Muchas veces el proceso reversible para poder ya utilizar el hidrógeno es lo que se complica y por eso también este tipo de métodos no se ha expandido considerablemente hacia desarrollos tecnológicos, lo mismo que el almacenamiento criogénico, que es bajar la temperatura, hacer que la fugacidad disminuya del hidrógeno. Esa parte también no se ha considerado, sobre todo por el requerimiento también energético que se requiere para llevar a cabo esto. Y la otra que sí se ha considerado, sobre todo para aplicaciones estacionarias, es la presurización del hidrógeno, ¿no? Sobre todo compactarlo para, y bueno, son tanques muy particulares o especializados para llevar a cabo ese tipo de presurización, ¿no? Bueno, eso es lo que quería destacar. Y bueno, en términos de la forma de producción del hidrógeno, perdón, ahí se tiene, a final de cuentas, una coloración, por así decirlo, para el hidrógeno dependiendo de cómo se está formando. Por ejemplo, si yo lo produzco mediante corriente eléctrica o electricidad que proviene de un sistema renovable de energía, normalmente que no tiene impacto al medio ambiente o generación de CO2, el hidrógeno puede ser verde, normalmente si es netamente renovable, producido únicamente con reactivos de agua y corriente eléctrica. Si es rosa, proviene de energía nuclear, que también es, pues hasta cierto punto, renovable, o sobre todo, pues no tiene, salvo que obviamente se libere todo lo que es todo este material de los reactores de fisión. El hidrógeno rosado tiene un origen nuclear, se produce a partir de corriente eléctrica que viene de plantas nucleares. Esto se ha desarrollado mucho, sobre todo en Asia y en Europa, países pequeños que no tienen la capacidad para desarrollar otro sistema de energía renovable. De ahí el hidrógeno amarillo, que es este que sigue aquí, es a final de cuentas una mezcla. Ahí sí el hidrógeno amarillo es el más contaminante dentro de los que son considerados limpios, porque puede ser una mezcla de energía con huella de carbono o que implicó la quema de algún combustible con
energía eléctrica que se produce de manera limpia. ¿Ok? Esas son las tres que a final de cuentas son un método de producción limpia. Van a ser sobre las aplicaciones que me voy a estar situando de estos tres tipos de hidrógeno. Y de ahí viene el hidrógeno azul, que se genera a partir de lo que es el reformado de metano, utilizando vapor de agua para incrementar la temperatura. El hidrógeno turquesa, que se genera a partir de la pirólisis de material de base carbono. Si sube la temperatura, se libera hidrógeno de ese material que está ya sea como grupo funcional o enlazado. De ahí viene el hidrógeno gris, que es, digamos, la parte de reformado de metano más contaminante, sobre todo porque el vapor de agua que se requiere, necesita estar a altas temperaturas. Y bueno, de ahí vienen varias opciones también que son contaminantes, como el hidrógeno café, el negro, que estos sí son altamente contaminantes porque vienen de la gasificación perdón, no de metano, sino de productos que tienen incluso cadenas más largas de carbono, de carbón prácticamente, y eso impacta que haya una mayor incorporación de CO2 y mucha contaminación. En este lado se muestra los impactos que tienen cada uno de estos colores de hidrógeno y sus métodos de producción, yendo de los más altos a los más bajos, debido a la presencia de moléculas de CO2 y al uso de energía eléctrica, pues hasta cierto se llaman sucia, ¿no? Ok, son el tipo de hidrógeno. Aquí me gustaría simplemente resaltar cómo se llevan a cabo esas reacciones, así de manera muy, muy rápida, y cuáles son los reactivos, así para considerarlos, no tanto, las reacciones, sino más bien el reactivo original, para producirlo, lo que es electrólisis de agua y todos los procesos, digamos, a final de cuentas, limpios, requieren utilizar principalmente agua. Aquí no se especifica de manera explícita, pero bueno, requieren únicamente agua y que la energía eléctrica provenga de cualquiera de estas fuentes, ¿no? Corriente eléctrica puede ser de la parte de generación de calor, de la parte radiativa o de algún medio biológico. Y de ahí vienen todos los que les contaba que, eran reformado o con gasificación de alguna fuente de carbón que requieren metano, fuentes de carbono, basura incluso que contiene materia orgánica, también pueden ser combustibles líquidos y son literalmente los contaminantes, en pocas palabras utilizan alguna estructura de carbono para generar ese hidrógeno, ¿no? No obstante, sí me gustaría resaltar aquí algo muy importante que muy pocas veces se ve cuando se vende todo lo que es, a final de cuentas, la producción electrolítica de hidrógeno. Y es el hecho de considerar, si nosotros recordamos un poco de cómo se puede generar un combustible, solamente hay dos formas: a través del calor o a través de la realización de trabajo, ya sea mecánico o eléctrico. Esas son las únicas dos formas, de acuerdo incluso a la primera ley de la termodinámica, con las que nosotros podemos echar mano para poder llevar a cabo la transformación de un sistema, una fase o generar una reacción, y esto incluye también al hidrógeno como vector energético. Entonces, el hecho de que el reformado con vapor de agua del metano alcance temperaturas de 300, me voy a situar en la escala de grados centígrados para ser un poquito más consistente, que vaya desde los 600 hasta aproximadamente los 1600, 1800 grados centígrados, no significa que al suministrar este calor, obviamente sí va a tener a lo mejor huella de carbono, pero su eficiencia no significa que sea mala. Y ahí va a estar definiendo mucho de lo que económicamente hoy en día se ha explotado a nivel de tecnología del hidrógeno. Entonces, el reformado, nuevamente, todo lo que es generación de hidrógeno por hidrocarburos, en pocas palabras, requiere calor a altas temperaturas. Le pega al impacto del medio ambiente, pero no le va a pegar a la eficiencia, a diferencia de la producción de hidrógeno verde con corriente eléctrica, que explota ahí ya no el calor, sino el trabajo eléctrico.
Entonces, aquí ya lo que se aprovecha es literalmente mediante reacciones electroquímicas, reacciones redox, llevar a cabo la transformación de la molécula de agua. Aquí hay incluso, bueno, puede ser a partir de esta reacción de protones que genera hidrógeno, a partir de la transferencia de 2 electrones, o a partir del agua con la transferencia de 2 electrones también generar una mol de hidrógeno. Entonces, este trabajo eléctrico se vería que la corriente eléctrica viene de una fuente limpia, y como el trabajo eléctrico que se requiere es aproximadamente de 0 volts, sobre todo voy a definir lo que es un trabajo eléctrico bastante bajo, sobre todo por cómo se ha establecido esta referencia, que es lo que se conoce como tabla de fuerza electromotriz, definiendo nuevamente el trabajo eléctrico para llevar a cabo la reducción de diferentes pares redox. Parecería que producir hidrógeno verde por corriente eléctrica o electrólisis es limpio y además eficiente, ¿ok? Y además el hidrógeno en casi cualquier sistema acuoso electroquímico va a estar como una reacción parásita. Si yo quiero formar un metal a partir de iones cobre, por ejemplo, quiero formar una lámina de cobre a partir de iones cúprico, el hecho que yo lleve a cabo ese proceso de reducción, o zinc, o níquel, o cualquier otro metal base, literalmente va a hacer que yo tenga como reacción parásita también la presencia o formación de hidrógeno. Entonces, eso pensaría uno que termodinámicamente se tienen muchas ventajas para llevar a cabo la producción de hidrógeno verde. No obstante, y se los pongo, por eso este es un manuscrito ahorita que tenemos en revisión, la electrólisis del agua. Aquí tengo 2 tablas. La primera muestra la eficiencia energética y energía requerida comparando electrólisis del agua de manera general contra el reformado de metano, que es hoy en día la forma más barata de producir perdón, el hidrógeno, a pesar de que es muy contaminante, ¿no? Entonces, justo viene por esta situación de que en términos de la eficiencia energética, el sistema ahorita más avanzado que para producir por medio electrolítico el hidrógeno, son electrolizadores con membrana alcalina, que tienen aproximadamente un 65% de eficiencia, mientras que el reformado de metano tiene una eficiencia, aquí, perdón, está el rango un poquito corrido, entre 70 y 75%. Y todavía hay algo más importante, a pesar de esa eficiencia que me está definiendo de toda la energía total que estoy suministrando, qué porcentaje se va para llevar a cabo la reacción, lo demás son pérdidas. La energía requerida para producir 1 kilogramo de hidrógeno anda para los sistemas de electrólisis de agua 55 kilowatts hora por kilogramo, y en el caso del reformado de metano alrededor de 13 kilowatts hora. Es decir, aproximadamente 5 veces más de requerimiento energético se necesita para llevar a cabo la producción de hidrógeno por un método limpio, mientras que el contaminante requiere menos energía y es mucho más eficiente. ¿Eso qué va a impactar? Que hoy en día la electrólisis del agua tenga forzosamente que conectarse con fuentes renovables de energía. De otra forma no es viable, aunque no tenga impacto con el medio ambiente. Cuando uno llega a la parte industrial, pues, al final de cuentas, ahí la rentabilidad es muy importante. Entonces, si uno requiere entre 3 y 6 dólares para producir 1 kilogramo de hidrógeno, ya en términos económicos, mientras que para la cuestión de reformado de metano requiere entre 1 y 1.8 dólares para producir ese mismo kilogramo de hidrógeno sin capturar el CO2. Si uno lo captura, que pasa uno de literalmente algo gris o negro a un hidrógeno azul, se incrementa ligeramente, pero ni aún así impacta o llega al valor que tiene en la producción de hidrógeno verde, ¿no? Entonces, la producción de hidrógeno verde hoy en día presenta una gran cantidad de retos en términos del costo de la electricidad, de la eficiencia y algunos otros parámetros de funcionalidad, además también la inversión fuerte para toda la infraestructura, y lo que son la producción de hidrógeno a partir de hidrocarburos es mucho más eficiente, de menor costo, y sí va a tener un gran impacto para el medio ambiente. Se puede mitigar hasta cierto punto capturando el CO2, y bueno, por eso es que casi el 60-70% del hidrógeno, un poquito más incluso, se produce a través de hidrocarburos mediante reformado.
¿ok? Pues toda esa parte vale la pena resaltarla para cuando se van a analizar las aplicaciones. Ok, y bueno, me voy a ir un poquito más rápido por esta cuestión del tiempo, sobre todo. Esta es la tecnología, voy a describirla de manera muy general, para un electrolizador tipo PEM que le llaman, es uno de los electrolizadores o formas, perdón, reactores, le voy a poner yo así, para generar hidrógeno a partir de corriente eléctrica. Y se le llama de tipo PEM por la membrana polimérica que lleva en medio, es un sistema electroquímico compuesto por un ánodo, un cátodo. El ánodo lleva a cabo la reacción de oxidación, puede ser del agua, del hidrógeno principalmente, obviamente principalmente el hidrógeno, para cuando se oxida el hidrógeno, recuerdan, ese vector energético libera también electrones o carga que pueden ser utilizados para alguna aplicación. Y en el cátodo, pues va a haber un proceso de reducción de oxígeno. Ok, y dependiendo del pH puede cambiar a formar peróxido o formar OH. Entonces, el nombre que se obtiene de la membrana es virtualmente la membrana, lo que bloquea es que el hidrógeno y el oxígeno de ambos lados, compartimiento del anolito y del catolito, no se estén mezclando. Ok, aquí voy a resaltar algo. El material catalítico, digamos, estado del arte que se tiene hoy en día, incluso ya en aplicaciones industriales, esto involucra este vehículo de la Toyota, literalmente utiliza platino. No existe hoy en día un material que ni siquiera llegue cerca en términos de la actividad catalítica al platino, y por lo tanto es uno de los retos que hoy en día presenta la ciencia de materiales para encontrar una alternativa al platino. Desafortunadamente el platino, la única forma de obtenerlo está en muy bajas cantidades, y el platino no era una parte o no era un mineral original, no era algo que pertenecía a la Tierra en sus orígenes. Ya se ha comprobado que la única forma que llegue el platino a la Tierra es mediante cometas y algún otro objeto que viene del espacio, ¿no? Entonces, por lo tanto, es muy, muy baja su concentración y su disponibilidad en la corteza terrestre. Eso es importante mencionarlo. El otro aspecto también muy importante desde el punto de vista comercial es este tipo de electrolizadores tipo PEM, que nuevamente son los que hasta hoy en día se han estudiado más para poder llevar a cabo la producción de hidrógeno. Utilizan membranas poliméricas que contienen flúor. Por toda esta cuestión del medio ambiente, también cuando esto se desecha, el flúor se puede incorporar al agua, al suelo, y también puede generar, durante la disposición de un residuo del electrolizador, problemas al medio ambiente. Entonces, esas situaciones son bastante importantes. Es lo que hoy en día la mayor parte de los grupos de investigación y en desarrollo tecnológico se han concentrado. Y de parte del ánodo también hay un material que no se le ha podido encontrar mucho, dependiendo del tipo de electrolizador, un reemplazo que en este caso son los óxidos de rutenio y iridio, que el rutenio y iridio, si estaban en la corteza terrestre, son mucho más abundantes que el platino, pero aún así son bastante caros, ¿no? Por poner un ejemplo, níquel, que de por sí ya es caro y mucho más caro que el cobre, el costo del iridio es 50 veces más caro que el níquel. Entonces, en términos de un gramo, ¿no? Para que tomen una idea más o menos del funcionamiento. Y bueno, todo esto trata de promover que se utilice energía renovable, ¿no? Ya sea fotovoltaica, eólica, etcétera. Aquí hay un comparativo rápido que nos va a permitir situar sobre todo los retos que hoy tienen en día los 3 electrolizadores más comunes. El electrolizador tipo PEM, que ya acabamos de ver, incluso aquí vienen los materiales, ven, iridio, platino. Aquí están, se voltearon lo que sería el cátodo, aquí estaba del lado derecho en la diapositiva anterior, acá está del lado izquierdo, y acá está el ánodo. El electrolizador PEM, perdón, tiene la desventaja que tiene un muy, muy alto costo de los materiales a partir de los cuales se construyen los electrodos. Entonces, hay un problema muy grande. Sí es de los más eficientes, justo son de los que se ubican entre el 60 y 65% de eficiencia, que más o menos le pueden competir a la tecnología
de reforma de metano, pero aún así pues, está un poquito lejos. Se trata de incrementar un poco la temperatura para ya no solo combinar el trabajo eléctrico, sino también un poco ayudarle con el calor a disminuir las energías de activación de las reacciones electroquímicas. Obviamente, como tiene un medio acuoso, no se puede superar el punto de ebullición del agua. Hay una tecnología mucho más noble, esta se ha explotado incluso también bastante en lo que son, o se ha desarrollado dentro de lo que es varias escuelas del Politécnico. Hubo proyectos bastante interesantes también por ahí que se desarrollaron en la UPITA para hacer electrolizadores que le llaman alcalinos. ¿Cuál es la ventaja? No necesito materiales tan caros, lo puedo incluso obtener de desechos como baterías de níquel cadmio, níquel metal hidruro. A partir de ahí construyo los catalizadores y simplemente produzco hidrógeno, se produce el hidrógeno a partir del agua y se oxida en este caso el agua hace oxígeno en un material que no es tan catalítico, que puede ser de base níquel o del grupo del níquel, cobalto, hierro, etcétera, que son mucho de menor costo. Típicamente el electrolito también no es caro, tiene la ventaja de que puede o no utilizar la membrana y bueno, también funciona en un rango entre 40 y 80 grados centígrados. Tiene la ventaja que los materiales son de bajo costo, es compatible con cualquier sistema intermitente de colección de energía renovable, es también altamente eficiente y aquí lo único que no se menciona es de que el material, como funciona con un electrolito alcalino de hidróxido de potasio, a final de cuentas el material o estos catalizadores se degradan muy rápidamente, se degradan o se desactivan en ciclos pues no muy altos, ¿no? Entonces el ciclo de vida del catalizador hay que estarlo reemplazando continuamente y bueno, obviamente no producen tanta energía eléctrica como los que llevan a final de cuentas una membrana. El electrolizador de membrana alcalina, solamente voy a situar ahí una cuestión, explota, digamos que combina las ventajas de los dos anteriores, el tipo PEM y el alcalino. Obviamente se introduce la membrana para ganar mucho más potencia y colección de energía eléctrica, pero también hay una cuestión importante aquí, o sea, se baja el costo de los electrodos. El problema es de que, no tiene una alta eficiencia en el electrolizador, sobre todo porque trabaja en un medio alcalino. La desventaja, y eso va a suceder incluso hasta para baterías y cualquier sistema electroquímico, es de que si la conductividad iónica del medio, en este caso el electrolito, es alcalino como este y este, la potencia va a bajar considerablemente, a diferencia de este electrolizador tipo PEM, que es ácido. Entonces, la conductividad iónica define en gran medida la potencia de estos electrolizadores. Entonces, el hecho de utilizar un medio alcalino, pues va a impactar ahora sí que los watts o los kilowatts que se estén generando de manera instantánea, no por unidad de tiempo. ¿Ok? Y bueno, también tiene una ventaja que no utiliza membrana que contiene flúor y hoy en día por eso es de los que a nivel global se está casi moviendo la mayor parte de la investigación hacia este tipo de electrolizadores alcalinos, tratando de, aún con esa limitación de la conductividad iónica en medio alcalino, poder generar una mayor potencia. ¿Ok? Y bueno, aquí hay un ejemplo de un electrolizador alcalino que se instaló en Europa. Eso es una realidad, estos llevan funcionando ya más de 20, 30 años y bueno, son muy fáciles su mantenimiento. Otras aplicaciones son del hidrógeno verde, sobre todo es el Toyota Mirai, que utiliza una celda de combustible como sistema de propulsión principal, una batería muy pequeña para que durante el refrenado y todas las pérdidas, como en un sistema de cogeneración de energía, se estén suministrando o se estén alimentando, o almacenando en esa batería. Eso incluye también la parte reversible de la celda de combustible. Y bueno, como les decía, ya es una realidad, ya se está comercializando, solamente tiene generación en los gases del escape de agua y calor, e incluso tiene también un sistema de purificación con el mismo sistema ahí todo integrado para remover partículas del propio aire, del ambiente, de contaminar, en pocas palabras, durante su movimiento,
del alrededor del ambiente. Entonces, es un avance tecnológico bastante importante en términos de aprovechamiento del hidrógeno. El otro es esto que les comentaba, hay nuevamente varios proyectos que se han desarrollado en varias escuelas, sobre todo del Politécnico, para fabricar electrolizadores alcalinos, ya no de tipo PEM como el del vehículo, y bueno, aquí se alcanza a ver en la parte superior, conectar esto literalmente a lo que es la alimentación, o sea, alimentar por donde entra el aire o el oxígeno que se mezcla con el combustible de gasolina de un vehículo típico, también alimentar hidrógeno para ganar potencia. Hay una investigación bastante sobresaliente que justo se realizó hace año y medio de parte de unos estudiantes de la UPITA, donde se encontró donde encontraron, perdón, que dependiendo de la carga o la potencia que se está demandando a los sistemas, bueno, esta evaluación se hizo con un sistema electrógeno, eso va a permitir mayores ahorros del hidrógeno. Pero si cae considerablemente la carga que se requiere de hidrógeno o la potencia que se requiere, el hidrógeno pues no resulta en un beneficio común o una sinergia en la combustión del motor, lo cual tiene sentido por lo que les comentaba de que a bajas potencias pues la gasolina hace el mismo funcionamiento que lo que tendría hidrógeno, ¿no? Es solamente cuando se desarrolla alta potencia que el hidrógeno es requerido. ¿Ok? Y bueno, algunas otras aplicaciones de la parte del hidrógeno, ya se comentaron de manera muy general al principio, algunas, y bueno, sobre todo lo menciono por la cuestión de que la otra forma de generar el hidrógeno, ya faltan un par de diapositivas, es a través de la radiación solar. Y este sistema se ha copiado en gran medida de lo que hoy en día desarrollan pues, la mayor parte de las plantas, árboles, etcétera, que se conoce como fotosíntesis. Entonces, en la fotosíntesis, así de manera muy general, lo que es la planta absorbe CO2 con la radiación solar, ese CO2 lo transforma o lo reduce propiamente hacia algún tipo de azúcar, algún nutriente de base carbono, y literalmente esa reacción libera oxígeno y agua. Entonces hay un proceso que se conoce como fotosíntesis artificial, es literalmente esa capacidad del material que tiene la hoja, reproducirla. Esos materiales se conocen hoy en día como materiales semiconductores, tienen esa característica, y entonces ese material permite literalmente hacer un proceso de fotosíntesis artificial. Es más o menos similar al funcionamiento que se tiene hoy en día con los paneles solares, ¿no? En la parte fotovoltaica. ¿Cuál es la desventaja o por qué se quiere aprovechar directamente la la radiación solar hacia la reacción? Por el hecho de que los paneles fotovoltaicos tienen una baja eficiencia de colección solar. Los más desarrollados hoy en día, incluso a condiciones de laboratorio, alcanzan entre el 25 y el 30% de la colección total de la radiación que impacta el panel. Entonces es algo bastante eficiente y por lo tanto se prefiere aprovechar de que en lugar de colectar y almacenar la energía, mejor de una vez llevar a cabo la reacción, y en este caso obviamente la reacción puede ser tanto reducir CO2 como también reducir agua para producir hidrógeno. Entonces es una aplicación y fotoelectrocatalítica para llevar a cabo la producción de hidrógeno. Hoy en día ya se han implementado sobre todo perdón, en zonas remotas. Es una aplicación muy buena que desarrollaron en la India para un reactor fotocatalítico. Vean el tamaño, es algo impresionante, donde no utiliza absolutamente ningún insumo, solamente con la pura radiación solar impacta de este lado el sol, el sol que se tiene. De este lado, el material es hasta cierto punto transparente. De este lado está, o en este fondo, perdón, de la imagen que está completamente al lado derecho, se tiene el agua y literalmente se puede llevar a cabo lo que es la reducción, obviamente, de los electrones que provienen de una reacción fotocatalítica. No voy a meter a detalles de cómo se lleva a cabo ese proceso de generación de un hueco y un electrón. Ese electrón va a permitir reducir todo el agua y generar el hidrógeno en solución. Justo la saturación o la insolubilidad que tiene el hidrógeno es lo que principalmente va a permitir separarlo de este tipo de fotorreactores o reactores fotocatalíticos para producir hidrógeno.
Entonces es algo muy viable, genera también grandes cantidades de hidrógeno. Obviamente aquí la desventaja es de que requiere una gran cantidad de espacio y el proceso es un poquito más lento en comparación al proceso electrocatalítico. Ok, y bueno, ya me falta nada más comentar cuáles son las áreas de oportunidades desde el punto de vista de, sobre todo, desarrollo tecnológico o investigación enfocada a la parte tecnológica, no tanto fundamental o de ciencia básica, para producir hidrógeno. Como les decía, el platino no se le ha encontrado una alternativa, por lo tanto, se requieren realizar materiales o catalizadores que no contengan metales nobles o metales costosos. También se requiere llevar a cabo electrólisis de bajo costo con membranas alcalinas, como las que le mencionaba, ¿no? Se tienen que empezar a jugar un poco con la conductividad iónica de la solución, también hacer mejores interfaces de los electrodos para que pueda transferir la carga mejor la solución con respecto cuando llega a la superficie del electrodo, las especies electroactivas. Se requiere también una economía o tecnología, perdón, en términos de hidrógeno circular. Es decir, ya no tomar o obtener hidrógeno de agua limpia, sino obtener, por ejemplo, hidrógeno de agua de mar, de agua residual doméstica, de esta que llega de la planta de tratamiento, o incluso desde las mismas casas, bajo el enfoque de microredes que se está impulsando hoy en día mucho para diferentes cuestiones, tanto de sostenibilidad hídrica como la parte energética. Desde las casas se puede, a partir del agua residual que se tiene, sobre todo la gris, no tanto la negra por la cuestión tóxica o la cuestión del contenido de bacterias y virus, aprovechar o formar hidrógeno desde esa parte que se pueda, pues, nuevamente utilizar a nivel local sin necesidad de requerir un transporte que incremente el costo, ¿no? Para ello se requiere una fuerte participación de universidades, centros de investigación y sobre todo proyectos a nivel global, ¿no? Desarrollados por varios países con obviamente una meta en particular. En Europa, Asia, ya esto se está impulsando. Esta iniciativa de Hydrogen Future es un proyecto bastante ambicioso para generar plantas piloto alrededor de varias ciudades de Europa con ya literalmente una sustentabilidad y funcionamiento bastante importantes. Ok, de los retos que existen hoy en día, obviamente los costos de producción, como les decía, sobre todo el hidrógeno verde, y cómo se va a distribuir, cómo se va a almacenar, que todo eso tiene un costo, ¿no? De preferencia, el sistema de generación y consumo deben de estar conectados lo más cercano posible o tardar el menos tiempo en aprovecharse. Todo lo que es la infraestructura también se requiere cambiar, así como se está haciendo, por ejemplo, hoy en día con las rieleras de conexión de vehículos que tienen baterías, ¿no? De vehículos eléctricos e híbridos incluso que tienen que, bueno, conectarse a todas estas rieleras. Se requiere una fuente de suministro, en pocas palabras, empezar a establecer estaciones de suministro de hidrógeno, ¿no? Y toda esa infraestructura, pues, es bastante importante para apuntalar esta tecnología. Otro de los retos que se tiene, toda la regulación y normativas. Pues, hoy en día tenemos, pues, no, yo creo que no estamos a muchas horas de que vuelva a anunciarse esta cuestión de los aranceles, que impactan no solamente la industria automotriz, sino que dictan también una cierta regulación ambiental y energética, pues, de los países desarrollados, ¿no? Simplemente con esta imagen nos podemos dar una idea de qué se trata, ¿no? Entonces, esa situación es muy importante porque si a final de cuentas los actores claves, sobre todo de la parte política federal y de toma de decisiones, no establecen regulaciones fuertes hacia este tipo de cambio o transición de energía, energía no renovable fósil, sistemas de electrificación basados en baterías y bioenergéticos que son únicamente de transición hacia la parte final del hidrógeno, pues va a estar bastante difícil que se puedan hacer esfuerzos a nivel local o regional. Las oportunidades son todas estas alianzas internacionales. Hay muchísimos proyectos en el desarrollo de todo lo que es el hidrógeno. México se tiene que posicionar fuertemente en el aprovechamiento de sus recursos renovables, que son muchísimos, para poder potenciar la producción de hidrógeno a nivel pues ya de fuente primaria de suministro de todos los hogares y la parte industrial en México.
Y obviamente la creación de empleo verde y reconversión industrial que vaya conectado con esta parte del hidrógeno. Ya simplemente me resta eh, 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 resumir tecnológicos, jóvenes, ingenieros, toda la comunidad científica a participar, pues que se unan a toda esta tecnología que se viene fuerte, ¿no? Quizás no se visualicen los trabajos, el impacto que vaya a tener, pero ya no debe tardar mucho tiempo en que se requiera una gran cantidad de recursos humanos para poder, pues, mantener, desarrollar, etcétera, llevar a cabo las aplicaciones a buen éxito de todo lo que es la producción de hidrógeno. Y aquí tenemos que es para la batería de cuentas están planteando alternativas, Internet de las cosas, la inteligencia conectado, pero en toda esta transición forzosamente no hay que perder de vista la infraestructura y toda la parte de hardware, porque por mucha cuestión de software que se desarrolle, no se va a poder llevar a buen término una tecnología si no hay una componente de hardware importante o incluso muchas veces sobresaliente. Ok, y bueno, agradecimientos a diferentes fuentes de financiamiento. La verdad ha sido bastante apoyado esta línea de investigación en nuestro grupo por parte de diferentes fondos, organismos a nivel local, también el Politécnico, la nueva Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, que es el extinto CONACYT, la SECTEI de la Ciudad de México, y bueno, también pues sí, apoyos que ha venido de la milicia. Y bueno, me gustaría agradecerles a los organizadores por este tipo de iniciativas que promueven, pues, sobre todo la difusión de nuevas tecnologías con expertos de paneles, como se están revisando en las diferentes pláticas. Y bueno, a ustedes también por su tiempo, les dejo mi contacto por si hay alguna pregunta que no se pueda considerar dentro de lo que son los tiempos establecidos para preguntas y respuestas de la plática. Muchas ¿Okay? gracias. Es momento de pasar a la sección de preguntas y respuestas. Para esto los invito a levantar su mano virtual y se les dará uso de la palabra o ponerlo en el chat. Sí, Santiago. Hola, buenas tardes. Primero que nada, felicidades, doctor, por su ponencia. La verdad es que fue bastante interesante. Sobre todo me llamó mucho la atención la parte de los precios y de la eficiencia que podría ser esta tecnología de reformado de vapor en comparación a la electrólisis. Y justo hacia eso va mi pregunta, de que qué tantas diferencias habrían dentro de esa tecnología, porque, bueno, supongo que habló desde una perspectiva de hidrógeno gris, hidrógeno azul, o sea, usando gas natural, ¿no? Que básicamente pues, conforma mayor parte del metano. Pero ¿qué pasaría si ese proceso lo sustituimos por biodigestores? O básicamente trabajamos ahora con biometano. Y también qué tanta responsabilidad dentro del vapor, dentro del proceso de reformado, tendría la reacción o el proceso de water gas shift, que normalmente se habla muy cuando están, se habla bastante de ese proceso cuando hablamos de reformado de vapor. Muchas gracias.
Perdón, ¿sí me escuchan? Ah, bueno, sí. Sí, ya se escucha. Voy a apagar la cámara. Me quedé hasta como a la mitad, me imagino, de la pregunta que hacían. Si gustas, lo que podemos hacer es contestamos esta primera parte bueno, pues ya lo abordamos, ¿no? Déjame ver otra vez aquí. El reto es compartir. Bueno, sigamos viendo por toda la pantalla. ¿Sí se alcanza a ver ahí? Ok, Sí, ya se ve. bien. Lo primero que mencionabas de la parte de los biodigestores. Eh, eh, esta parte todavía incluye es el costo global de lo que es la producción de hidrógeno. ¿Por qué lo reduce? Porque al final de cuentas ya no necesitas especies químicas o algún, digamos, reactivo, insumo, material consumible que, que se vaya a estar suministrando para la generación, por ejemplo, de reformado por un proceso químico. Entonces ahí toda la acción la va a llevar a cabo un reactor o un cultivo de metanogénesis, que es bastante fácil, no bastante, perdón, es bastante, digamos, fácil de suministrar los nutrientes, que son casi gratis, ¿no? Eso es uno. Como son también biodigestores que están en ausencia de oxígeno, no suministrar tampoco oxígeno, que luego es caro en los procesos biológicos. Entonces, sí se reduce, no está muy bien el costo, pero sí por lo menos alrededor de $0.50 por kilogramo de hidrógeno. ¿Cuál es la desventaja? Ahí viene la cuestión de los tiempos de residencia en los procesos biológicos. Sí va a ganar mucho ahorro o mucho impacto en bajar los costos, pero el proceso es extremadamente lento. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Mientras que tú puedes estar generando 1 kilogramo, no viene explícitamente el tiempo, por cada 5 o 10 minutos en una planta de proceso químico, con el biodigestor lo vas a estar generando como en 2 o 3 días. Entonces, desde el punto de vista de que estamos tratando de reemplazar al combustible fósil, no nos daría ahora sí que la tasa de producción del método biológico para suministrar suficiente biometano que genere mucho hidrógeno. ¿Sí? Entonces, eso es una cuestión ahí, que es el mismo problema que materia prima que se alimentan es insuficiente para poder llevar a cabo todos los procesos y sobre todo escalarlo a un nivel ya de que la mayor parte de la energía que se suministra en una ciudad venga pues de esos insumos. Digamos que son fuentes paralelas que dentro de la matriz energética pueden apoyar, pero no visualizarse como el primero, ¿no? Entonces, eso. Sí, obviamente también la parte de la inversión. Aquí lo de la inversión, sobre todo en términos de la flexibilidad y el desarrollo tecnológico, todo lo que ha sido la industria petrolera, esta tecnología se está aprovechando en lo que es todo lo que es el reformado de hidrocarburos, ¿no? Reformado básicamente de hidrocarburos, que hay mucho saber, digamos, mucha experiencia, y por lo tanto, pues la tecnología se ha hecho bastante viable, se ha explotado toda esa cuestión para que impacte la eficiencia. Eso apenas se está ahorita revisando, yo creo que debe tomar también un par de décadas para empezar a consolidar o que pase algo similar, ¿no? Con la parte del hidrógeno verde, ya que pues la industria petrolera pues ya lleva más de 100 años, ¿no? Entonces, bueno, sí esa parte del método biológico hay que visualizar que se produce muy poco y se requiere mucho insumo que luego no tenemos, ¿no? Eso hay que pensarlo, ¿no? Ya sea residuo o lo que sea, aún el residuo no se puede generar en grandes cantidades como para poder estar suministrando una gran cantidad de hidrógeno. La segunda parte ya fue donde se cortó, ya ahí sí me perdí, no sé si con eso respondemos esa segunda parte se la hago notar por privado porque hay más preguntas. Pero muchas gracias. Ok, perfecto. Sí. La siguiente pregunta es de Bruno Miguel. ¿Cómo puedo saber cuánto cuesta cada uno de estos electrolizadores o un proyecto de estos? Quiero hacer
un estudio de factibilidad para mi tesis con el software Homer Pro. Ok. Eso suena muy interesante, sobre todo para lo que le llaman no tropicalización. Perdón, el software sí no lo conozco, la verdad. Para lo que es tropicalización sobre todo de lo que son los costos a nivel de México, ¿no? Sí, ya hay varias, sobre todo hay varias páginas, perdón, o compañías que venden estos electrolizadores. En China, Asia, sobre todo, en Europa son un poquito más caros. Vamos a ver, ahorita me estoy tratando de acordar, no me acuerdo cuántos kilowatts, creo que son como 5 kilowatts hora, aproximadamente un electrolizador tipo PEM sale entre 15,000 y 20,000 pesos con 6, 8 stacks de celdas o 8 compartimentos de celdas. Entonces, más o menos en eso sale. Lo que incrementa casi el 50% del costo del electrolizador, electrodos y membrana, o incluso más. Puede ser, dependiendo también del tamaño, puede ser entre el 50 y el 75%, por el hecho de que son extremadamente costosos, ¿no? Platino, rutenio, iridio, etcétera. Pero bueno, anda más o menos en esos 20,000. Ahora, ¿qué es lo que sí se está haciendo? Ahorita nosotros empezamos el ejercicio no con celdas de combustible, sino con baterías de ion litio. ¿Sabes qué? Esa membrana la venden, bueno, no voy a decir que la venden en Ecatepec, ¿verdad? Pero sí la venden, no se la puede importar con una compañía en Monterrey. Lo que es todo el trabajo de los soportes, los colectores de corriente, aquí, perdón, los colectores de corriente y los componentes todo internos, los gaskets, el empaque, etcétera, todo eso se puede construir acá en México. Quizás tengan precios similares a los que a final de cuentas va a tener el mercado asiático y europeo, porque el mercado asiático y europeo, además de mano de obra barata, también dentro de la manufactura te agrega cantidad de producción. Entonces no es lo mismo producir un electrolizador a producir 1,000, ¿no? Sale mucho más barato cada unidad cuando produces 1,000. Pero si se acerca, eso ya se puede empezar a visualizar y escalar. La otra es también mucho del desperdicio que hoy en día se genera, sobre todo de la parte metálica, aleaciones y polímeros, se puede aprovechar. Eso sí es algo que ya se empieza a visualizar. Por ejemplo, países que están dentro del G10 o países que están en vías de desarrollo, pero también México está ahí por ahí en el G20, como Pakistán, India, que empiezan a desarrollar tecnología. Singapur, la verdad, estaba hace como 20 años en eso y ya ahorita es de los países más desarrollados. Ellos sí ya empezaron a visualizar de que pues todo ese desecho se puede literalmente ni siquiera hacer pepena, ¿no? De metales, sino procesar hacia una tecnología. Eso también apoya mucho el reducir todo el sistema o la tecnología para una determinada aplicación, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es una gran área de oportunidad y todo eso se tiene que integrar obviamente dentro de pues, una guía, un manual que se le proporciona a la CENER y empezar pues ya cuando no esté muy muy lejos este asunto de la celda de combustible, pues tengan información para tomar decisiones a nivel local, ¿no? No que venga de China o de otro lado. Muchas Gracias. gracias. Una última pregunta de parte de Castellán Melitón Uriel. Dice, mi pregunta es un poco acerca del almacenamiento de hidrógeno. Actualmente dentro del IPN, ¿hay alguna investigación o proyecto acerca del almacenamiento de hidrógeno mediante hidruros metálicos? Sí, sí hay un grupo muy fuerte en Cicata Legaria que está, pues básicamente lleva también como 20 años, 30 años haciendo desarrollos hacia la transformación de hidruros. Hidruros ya se han movido hacia otras cosas, nanotubos. Ahorita también que está muy de moda todo lo que es la ciencia de materiales de base de carbón, también han empezado a hacer desarrollos hacia toda esa, pues esa rama o esa alternativa de no solamente considerar hidruros metálicos, ¿no? Sino también de no metales incorporando heteroátomos, ¿no? Carbono, nitrógeno, azufre,
para poder utilizar estructuras de grafeno o incluso cualquier otro material de carbón. Pero sí, es el que ahorita me acuerdo. Debe de haber a lo mejor otros, pero pues sí están investigando. Sé que también creo que en Morelos hay otro grupo también del Poli, pero ellos están trabajando más almacenar el hidrógeno en lo que son aminas y bueno, algunos materiales orgánicos, no en hidruros, pero bueno, también almacenamiento de hidrógeno, ¿no? En líquidos orgánicos. Muchas Gracias. gracias.